Hebreos capítulo 4, verso 1. Amén. Gloria a Dios. El día de hoy, al estudio de este capítulo, le hemos dado el nombre de Reposando en Dios. Esto es bueno, le ponemos nombre para que cuando usted necesite recurrir a algún mensaje, pueda ahí en el YouTube buscarlo rápido o en sus notas pueda ubicarlo rápido. Amén. No sabe cuántas predicaciones me han bendecido de siervos de Dios, de mis pastores, los que fueron mis pastores, del apóstol también. Y luego me quedo, bueno, ¿y cuál era? ¿Y cuál era? Ya cuando tienen un nombre es más fácil encontrarlas y ubicarlas, ya sea en YouTube o los que tenemos apuntes, en nuestros apuntes ahí rápido la encontramos. Así que el día de hoy este capítulo lo hemos titulado Reposando en Dios. ¿Me sigue en su Biblia? Dice Hebreos 4:1 la palabra del Señor. Temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Amén. Gloria al Señor. Bueno, para darle contexto a esto, la semana pasada concluimos con una advertencia del escritor del libro de Hebreos. La advertencia que el escritor nos dejó es: no endurezcan su corazón, no sean como aquellos a quienes se les dio la promesa y que a causa de la rebeldía y su mentalidad anduvieron vagando por 40 años sin entrar en el reposo de Dios. Amén. Así que el mensaje de esta noche es reposando en Dios. Este es el mensaje. Recuerde, todo lo que el escritor de Hebreos va a hablar, sobre todo esta parte del reposo de Dios, es una analogía. La Biblia nos dice que el reposo del creyente es Cristo. Y esto es simplemente una analogía. Cuando al pueblo de Israel se le habló de entrar en el reposo de Dios, sí lo ubicaban con la tierra prometida, pero el reposo de Dios y nuestra tierra prometida en la gracia, en el cumplimiento de las cosas, en el cumplimiento de aquellas sombras, es Jesús. Amén. No olvide esto. Y bueno, vamos de nuevo a leer el verso 1. Dice: temamos, pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar a su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. ¿Sabe? Cuando empecé a leer este versículo, lo primero que Dios trajo a mi corazón es: temamos. Porque el temor reverente en la vida del cristiano es algo fundamental. Quiero hacerle una pregunta el día de hoy. ¿Usted le tiene miedo a Dios? ¿Usted sabe lo poderoso que es Dios? Usted puede decir que sí. Usted puede decir que sí y yo le voy a creer, porque yo no dudo de usted. Allá usted y el Señor. Pero ¿ha experimentado realmente el temor de Dios? No el temor de la regué y me van a dar un bastonazo, sino sentir la impresión de algo que es más grande que usted, superior que usted. Hace algún tiempo, hace ya algunos años, fui de viaje a un hotel, y era un hotel de no sé cuántas estrellas, pero lo que me llamó la atención es que al principio, a la entrada del hotel, hay un salón muy alto. Por lo menos ese salón, por lo menos tiene 6 metros de alto. Muy alto está el salón, el techo del salón. Está oscuro y hay una música en el fondo como de tambores golpeando, que se van acelerando poco a poco. Y eso le da una sensación a uno de algo va a pasar, algo va a pasar, algo va a pasar. Y en el fondo hay 2 imágenes como de 5 metros cada una, que apenas y las cubre una luz muy, muy tenue, así que se ven en la oscuridad, y son 2 dioses aztecas o mayas, no estoy seguro. Pero cuando entré, lo primero que quería hacer era salirme de ese cuartito, porque la cuestión espiritual ahí se sentía muy pesada. Pero aunque alguien no tuviera discernimiento espiritual ni entendimiento espiritual, todo eso está elaborado para que usted entre y diga: wow, esto es otro nivel, estamos acá con los dioses mayas. ¿Sabes? Cuando estamos delante de la presencia de Dios, algo en nuestro corazón debería de agitarse. El temor de Dios y el temor reverente es algo fundamental
en el Evangelio. Y la verdad es que muchos ya no conocen y no entienden este temor reverente, lamentablemente, porque en los últimos años o en las últimas décadas, el mensaje del temor a Dios se ha excluido. Lo hemos sacado, el mensaje del temor a Dios, lo hemos sacado de nuestras predicaciones, lo hemos sacado de nuestros mensajes. Y lo hemos sacado porque no es atrayente. No es atrayente para nadie hablar del temor de Dios. Así que en una analogía, en un examen muy somero dijimos, no vamos a espantar a la gente. No hay que espantar a la gente con que se vaya al infierno. No hay que espantar a la gente con la ira de Dios. Vamos a hablarle de su amor y de sus proezas y de sus maravillas. Amén. Hemos excluido esa parte y la culpa es de los pastores y los maestros, porque nos hemos concentrado en predicar de los beneficios y las bendiciones, pero no hemos hablado del temor de Dios, y eso es algo importante. Las personas a las que hablemos jamás van a anhelar un antídoto para el envenenamiento que tienen. Si ellos no saben que están envenenados, si ellos no saben que algo fuerte, cruel, que un juicio viene, que destrucción viene sobre su vida, entonces ¿cómo van a anhelar evadir esa destrucción? Si nuestro mensaje se centra en tú eres bueno, tú eres grande, tú eres un guerrero, tú eres un campeón de Dios, si todos nuestros mensajes se centran en eso, que no está mal que tengamos mensajes así, pero si nuestros mensajes se centran en eso, entonces ¿cómo van a anhelar salvarse de algo que no conocen? Y eso es culpa de pastores y maestros que lo hemos dejado a un lado. Ellos necesitan anhelar el antídoto contra la muerte eterna. Si no conocemos lo que significa el veneno del pecado y sus consecuencias, si no conocemos que el pecado nos va a llevar a decadencia moral, entonces no vamos a desear el antídoto que es la muerte de Jesús. No vamos a desear el antídoto. Mira, aún hablando acerca del pecado nos hemos quedado cortos. Porque decimos, pecado es la infidelidad y pecado es la soberbia. Y nos quedamos ahí. Pero no explicamos que todo esto conlleva una decadencia moral. El infiel no termina en infidelidad. No es ya pecó, ya pasó. De hecho, es lo que les hemos dado a entender a las personas. Ya pecaste, la regaste, lo que sigue, eres un campeón. Entonces, aquí dice en el verso 1, temamos, tengamos temor, pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Tengan miedo, porque la promesa está fiel, pero algunos de nosotros parece que no lo hemos alcanzado. Amén. Mira, ¿qué significa esto? Que estamos en la promesa de Dios, pero no vivimos a través de la promesa de Dios. Amén. Estamos en la promesa de Dios, pero no vivimos a través de la promesa de Dios. Y se nos hace más fácil hablarle de las promesas a las personas que vivirlas nosotros. Amén. Hablamos de restauración, sí, hablamos del amor de Dios, hablamos de la paz de Dios. ¿Cuántos de ustedes han hablado de la paz de Dios temblando? Mire, se para del ataque de ansiedad. Usted ahí tiene la ansiedad, todo lo que da, para decirle a la vecina, no, Dios es paz. Entonces, vivimos en la promesa, pero o más bien estamos en la promesa, pero no vivimos a través de la promesa. Amén. Y eso es algo de lo que está hablando el escritor de Hebreos. Hablamos de salvación, pero ¿estamos en salvación? ¿Estamos en salvación? He tenido una semana complicada, como de seguro usted la ha tenido. A veces la semana parece demasiado larga. A veces parece que las noticias malas se suceden una tras otra. Amén. Y ya nada más nos agarramos la cara. Tenemos diferentes expresiones. Los hombres no nos damos tanto cuenta, las mujeres sí. Las mujeres ya saben ciertas expresiones, ya saben que aquel ya está harto. Ya de que empieza, en mi caso, me empiezo a agarrar la cara, mi esposa sabe que estoy
estresado. ¿Y ahora qué tienes? ¿Nada? Yo estoy muy bien. Y me agarro la cara y le hago. Y mi esposa me dice, ¿por qué bufas? Yo no bufo. ¿Qué te pasa? No me insultes. Aquí estoy escribiendo mi sermón acerca de la paz de Dios. No, déjame en paz. Deberíamos de vivir, mejor dicho, a través de la promesa. No simplemente a estar hablando de la promesa. No, hombre, Cancún es lo más hermoso del mundo. ¿Y cuántas veces ha ido usted a Cancún? No, pues ninguna, pero dicen que es lo más hermoso. Así estamos. Así estamos. Por eso el escritor de Hebreos dice, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Amén. Vamos a Hebreos 11, del 8 al 10. Hebreos 11, 8 a 10. Después, más adelante, vamos a hablar de este tema en específico, pero es muy interesante leer lo que dice la Escritura en este punto. Hebreos 11, del 8 al 10 dice, por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Amén. ¿Por qué? Por la fe. Por la fe a Abraham se le dijo, sal del lugar, sal de tu tierra, sal de tu parentela. Tú no quieres dejar ni la casa de mamá. Tú no puedes salir de casa de mamá. Y no quieres que los tuyos se vayan de tu casa. De por sí fuera, construirías hartas habitaciones para tener ahí a todos tus chiquitos. No quieres que nadie se vaya y tú no te quieres ir. Pero la Biblia dice que Abraham por la fe salió, sin saber a dónde iba. Amén. Y eso es bien complicado, iglesia. Es bien complicado soltarlo todo sin tener un punto cierto hacia el cual vamos a llegar. Dios me dijo que hiciera esto y luego, pues no sé, Dios me dijo. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida. Escucha, la visión de Abraham era más grande, la visión de Abraham era espiritual. Y dice que estando en la tierra prometida, o sea, Dios le dice, sal porque te voy a dar una tierra. Y él entra a la tierra prometida y dice que en la tierra prometida habitó como extranjero. De hecho, lo he platicado muchas veces aquí o lo he predicado en varias ocasiones o dentro de las predicaciones, que este hombre andaba con un bonchezote de dinero cargando para todos lados porque él no se sentía que estaba en su lugar. Y hasta su muerte, su vista estuvo en algo más allá. Él sabía que la tierra prometida era mucho más que un terreno. Él sabía que la tierra prometida iba más allá. Él no podía quedarse porque le creía a su Dios, porque amaba a su Dios, porque esperaba más de Dios. No se conformó con lo que sus ojos vieron. No se conformó con lo que sus ojos vieron. Yo todavía sueño y pienso y digo, Señor, sigo orando por un terreno para la congregación. Sigo orando por una casa, que el Señor nos dé una casa a mi esposa y a mí. Y más, como que entre más se va acercando uno a esta tierna edad de los 40 y tantos años, empieza uno con pensamientos de, caray, yo me estoy haciendo cada vez más mayor. Sí, parezco joven, pero ya cada vez me estoy haciendo más mayor. Si no tengo dónde reposar mi cabeza. Y me acuerda el Señor, yo tampoco tenía dónde reposar mi cabeza, ¿te acuerdas? Y yo, caray, como por qué tú ibas a tener dónde reposar tu cabeza y yo no tuve. Y no es que Dios no quiera que tengas una casa, sino que debemos de ir más allá. Esa fue la visión de Abraham. Luego en Hebreos 4:2 dice, porque también... Hebreos capítulo 4, verso 2, dice así, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de ¿qué? ¿No iba acompañada de qué? ¿En quién? En los que la oyeron. A ellos se les anunciaron las buenas nuevas, pero no les aprovechó. No les aprovechó cada predicación, cada administración, cada consejería, porque no escuchaban con fe.
no ponían su fe en acción. El gran problema, iglesia, es la incredulidad. El gran problema es la falsa cristiandad. ¿Usted sabe que hay una falsa cristiandad? Mire, hay una falsa cristiandad que créame, debería de llevar el eslogan como aquellos que les platiqué de lo mismo, pero más barato. Hay una falsa cristiandad porque amamos las formas de la cristiandad. Amamos el ser buenos, amamos el cambio de vida, amamos el ya no tomo, amamos yo soy un hombre de casa y fiel. Amamos sus formas, pero ignoramos su consistencia. Que todas esas cosas provienen de alguien que conoce íntimamente a Dios. Que todas esas formas que amamos provienen del conocer íntimamente a Dios. Por eso la gente se cansa y se aburre, porque no están viviendo con consistencia, solamente están viviendo a través de las formas. Nos encantan las cosas de la cristiandad. Y es una falsa cristiandad. Ni cristianismo se debería de llamar, pero nosotros lo llamamos cristianismo, porque escuchan sin ir acompañado de fe. ¿Crees? ¿Realmente crees? ¿Crees a los mensajes que se te han hablado? ¿Crees a la consejería que se te dio? ¿Crees a la administración que se te habló? ¿O eres de los que dicen, pues qué bueno que el pastor me visitó y qué bueno que el pastor me dijo esto, pero yo creo que está equivocado? Yo creo que él no entiende el problema. Él no entiende que los malos son ellos y yo soy el bueno. El pastor no entiende, no sabe mi historia de vida. Tu historia de vida y mi historia de vida nada tienen que ver respecto a la consistencia que es Dios. Amén. Entonces, para que aprovechen las cosas, debemos de oír con fe, porque ese es el gran problema, la incredulidad. Dejemos de amar las formas de la cristiandad y amemos a Cristo. Ama a Cristo. De nada te sirven, les dije en una ocasión, de nada te sirve andar, a las mujeres les decía un pastor, de nada les sirve andar con falda si traen unas falditas que todo se les transparenta o más apretadas que no sé qué cosa. ¿De qué te sirve? ¿De qué te sirve ponerte un velo en la cabeza? Y les decía el pastor, los hombres no te quieren mirar la cabeza, ponte mejor el velo en otras partes. Eso es lo que les interesa a los hombres, no verte la cabeza. Pero amamos las formas. Amamos las formas. Tenemos que amar la consistencia. Tenemos que amar a Cristo. Amén. Capítulo 4, verso 3 dice, pero los que hemos creído, entramos en el reposo. Amén. Vamos a ir por partes. Los que hemos creído, entramos en el reposo. Mire, esta es una promesa grande de Dios. Y sabemos que Dios es fiel. Dios es fiel. Y si tú has creído, entonces entrarás en el reposo de Dios. Amén. Si tú has creído, entrarás en este reposo que es Cristo. Vengan a mí todos los que están trabajados. Vengan a mí los que sufren. Vengan a mí los enfermos. Vengan a mí. Yo los haré descansar. Él es el reposo de Dios. Y todos los que hemos creído entramos en el reposo. ¿Quieres vivir en el reposo? Créele a Dios. Así como es fiel en sus promesas Dios, tú sé fiel en creerle, porque Dios siempre, siempre honrará a los hombres y a las mujeres de fe. Siempre honrará la fe que tú depositas en Él. Así que los que hemos creído, entramos en el reposo. Amén. Yo he creído. ¿Usted ha creído? Gloria a Dios, porque entonces usted está en el reposo de Cristo. Luego sigue diciendo en el verso 3, de la manera que dijo, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Amén. Mira, está diciendo el escritor de Hebreos, todo esto Jesús, todo esto Dios lo habló desde la fundación del mundo. Él creó todas las cosas y terminó y dijo, voy a reposar. Amén. Pero él también dijo
en su coraje, en su ira, dijo, no entrarán en mi reposo. Y así como Dios es fiel para cumplir las promesas, también es fiel para cumplir el juicio. El que en mí no ha creído, no entrará en mi reposo. El que en mí no ha creído, no entrará a mi reposo. ¿A causa de qué? A causa del castigo del pecado y a causa de la incredulidad. Por eso andamos todos atareados, porque las tareas nos sobrepasan y nuestra fe se diluye. Por eso es necesario estar más cerca de las cosas espirituales, de la comunión con Dios y de las cosas espirituales que del mundo. Que del mundo. ¿Por qué viene el cumplimiento de esta promesa de juicio? Por el pecado y la incredulidad. Pero a los que han creído entrarán en el reposo. Y los que no, pues no. Vamos a Romanos 1, vamos a leer el verso 19 al 21. Romanos 1, 19 al 21. ¿Lo tienes? Dice así la palabra del Señor. Por lo que de Dios se conoce, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue ¿qué? Entenebrecido. Entenebrecido. Amén. ¿Por qué no entrarán entonces al reposo de Dios? Por su pecado, primero, por incredulidad después, porque a pesar de ver todas estas maravillas, no creen. No creen y se siguen envaneciendo en sus razonamientos. Mira, algunos se jactan de tener posiciones o un carácter fuerte. Algunos se jactan de decir que han estudiado, que han profundizado. Pero muchos de esos son nuestros razonamientos tontos y nuestros razonamientos locos. ¿Te has puesto a ver cuántos razonamientos tienes en tu vida que te han impedido creer? ¿Cuántas justificaciones tienes para hacer lo que haces, para vivir como vives, para moverte como te mueves? ¿Cuántas justificaciones tienes? Mira, sencillo, dice aquí, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón, por cierto, la palabra necio aquí se traduce como tonto o como torpe, se envanecieron en sus razonamientos y su tonto corazón fue entenebrecido. No solamente no creemos, sino justificamos nuestra incredulidad. Y si no pasa algo, es porque en la iglesia no están orando con fe. Y no, pastor, pues es que también ya le vengo a reclamar. Pues yo tenía algo ahí, ¿qué le dije? Ore. ¿Oró? ¿Oró? No, de seguro no oró, pues si no me dieron lo que yo esperaba. Y esos son tus razonamientos de por qué no suceden las cosas. Esos son tus razonamientos. Pues yo ya le dije, pastor, al pan, pan y al vino, vino, a la hermana si quiere, y si no, no, tiene de 2 sopas y la de fideo ya se acabó. Discúlpame, pero no es así. Esos son tus razonamientos. Y cuando te envaneces en tus razonamientos, tu corazón es entenebrecido. Y recuerda, muchas cosas tienen que ver con el corazón. Amén. Capítulo 4, verso 4. Vamos a continuar leyendo ahí. Dice, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. ¿Cuándo se dijo esto? En la creación. Y luego en el 5 dice, y otra vez, aquí no entrarán en mi reposo. ¿Cuándo se dijo esto por primera vez? En el Éxodo. Cuando dijo que todos esos que no habían creído en él, que no habían creído en sus maravillas, no iban a ver la tierra prometida. Entonces, la primera declaración que dice, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día,
fue dicha en la creación. La segunda y otra vez aquí no entrarán en mi reposo, se dice en el Éxodo. Luego en el verso 6 dice, por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva no entraron por causa de la desobediencia. Mira, está diciendo, por lo tanto, esto se dijo desde la creación y desde el Éxodo. Amén. Pero dice, falta que algunos entren en el reposo. La entrada al reposo de Dios todavía no termina, todavía siguen entrando. De hecho, es la promesa que nos dice que cuando estemos en su presencia y entremos, Él va a decir esta declaración, bien hecho, siervo bueno y fiel. Y da esta cuestión, entra en el reposo de tu Señor. Pero dice que a los que primero se les anunció, ¿a quiénes fue? A los judíos. No entraron por causa de ¿qué? Desobediencia. Y todo eso está como ejemplo y ejemplificado para nosotros. En el verso 7 dice, otra vez determina un día, hoy. Amén. Otra vez determina un día. ¿Cuándo? Hoy. Escucha, iglesia. Hoy, diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Amén. ¿Cuándo quiere que respondamos a esta declaración? Hoy. Si escuchas su voz, no endurezcas tu corazón. Esto lo dijo David. Es hoy. Cuando tú escuchas esta palabra, tú tienes que responder hoy. No te está dando una oportunidad de irte a tu casa, meditarlo, pensarlo y decidir si quieres hacerlo. Está diciendo, decídete hoy. Amén. Mira, esta declaración es una declaración de un evangelista. ¿Cuándo tiene que ser el día del arrepentimiento? Hoy. Todos los que han salido a evangelizar, todos los que han hecho labor de evangelista, no esperan compartir la palabra de Dios y que la persona les responda, ay, qué bonito, déjeme pensarlo y traigo a mi mamá. ¿Qué es lo que esperamos los que hablamos del evangelio? Que las personas digan, ¿cuándo? Que hoy decidan. Por eso es una declaración evangelística y es un llamado a volver tu corazón al Señor nuestro Dios. Es un llamado. Por lo tanto, hoy no endurezcas tu corazón. Ahora, ¿qué es lo que ha endurecido tu corazón? ¿Sabes si tienes duro el corazón? ¿Te has preguntado, Señor, yo tengo duro el corazón? ¿Le has preguntado a Dios? Sinceramente, iglesia, dime, ¿crees que tienes duro el corazón? Mira, no tiene que ver con que si eres una persona expresiva o no. Algunos ya están pensando, ha de estar hablando de mi esposa o de mi esposo porque esta es bien dura de corazón. No tiene que ver con que seas emocional o no. Pero has preguntado al Señor, ¿tengo duro el corazón? Mira, yo nunca me lo había preguntado porque te soy sincero, hermano, déjame te confieso mi pecado. Pensando acerca de mí, yo pienso y digo, ay, gracias Dios, porque me has hecho un ser de luz, un ser de amor. Porque eso es lo que yo pienso humanamente de mí. Pero cuando Dios me confronta con esto y dice, pregúntame, ándale, pregúntame. No, Señor. No, ándale, pregúntame. Señor, tengo duro el corazón. Y como pocos, amigo. Y se me cayó mi historia de, yo soy bien buena persona. ¿Qué endurece nuestro corazón? Primero, el pecado. Mira, vamos a hacer todavía un recuento hacia atrás. La Escritura dice que sobre toda cosa guardada guardes ¿tu qué? Tu corazón. Y luego dice que no dejemos que nuestro corazón brote una raíz de amargura que nos haga perdernos. Entonces, lo importante es guardar nuestro corazón. La amargura, escucha mi iglesia, la amargura vuelve tu corazón duro como la roca. Y usted puede decir, ay, se le cayó la mentirota, pastor, porque mire esta sonrisota que traigo. Hasta me río de, ¿usted cree que voy a estar amargado? Pues quiero decirle que tal vez podría estar amargado. Porque la amargura tiene que ver primero con incredulidad. La amargura tiene que ver con incredulidad. Y si usted no le ha creído a Dios,
puede que su corazón esté amargado. Amargura, en su definición bíblica, tiene que ver con algo punzante, un objeto punzante, una punta que atraviesa y deja veneno. Así es la amargura en el concepto bíblico. Algo que penetra y deja veneno. Amén. Y de esas cosas en la vida de cada uno de nosotros hay mucho. Hay mucho. Comenzando por el pecado. Cada vez que usted ha pecado, hay algo punzante que entra en su corazón y deja veneno. Comenzando con el pecado, siguiendo con la falta de perdón. ¿Usted necesita el perdón de alguien el día de hoy? Porque si usted sabe que necesita el perdón de alguien hoy y no ha pedido perdón, su corazón está amargado. Su corazón está amargado. Si usted sabe esta noche que necesita perdonar y no ha perdonado, usted tiene un corazón amargado. Y por fuera puede tener una sonrisota. Y por fuera puede ser igual de pecador que el pastor diciendo yo soy la onda del amor. Pero usted tiene su corazoncito bien amargado. Si usted no ha buscado el perdón y no ha dado el perdón. Si usted es un incrédulo, si usted tiene pecados no confesados, ciertamente su corazón está amargado. Y en el versículo que acabamos de leer dice, el día de hoy Dios te dice, no endurezcas tu corazón. Responde al mensaje de Dios, responde al amor de Dios. La amargura tiene que ver con enojo, resentimiento, dolor. Y en muchas ocasiones, cuando es revelado el corazón de amargura, agresividad. ¿Se ha sorprendido a usted siendo agresivo o agresiva? ¿Se ha sorprendido usted deseando tomar lo primero que tenga a la mano y zorrajárselo a su semejante? Llámese esposo, esposa, hija, padres, jefe. ¿Se ha sorprendido usted? Mire, a lo mejor, no quiero meterle ideas en la cabeza, pero a lo mejor tiene el corazón amargado. ¿Ha recibido o da palabras punzantes y que causan daño? Es de los que no dicen nada, pero cuando habla con 2, 3 palabras ya desarmó a medio mundo y lo lastimó. Y todavía les dice, no me busquen porque ya saben cómo soy. Porque sí, eres bien amargado, por eso hablas así. Por eso la Escritura nos dice, cuídate de no caer en la amargura. Cuídate de no caer en la amargura. Verso 8, Hebreos 4:8. Dice así, porque si Josué les hubiera dado el reposo, no habría después de otro día, porque si José les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Si se hubiera cumplido cuando entraron a la tierra prometida lo de llegar al reposo y entrar en el reposo de Dios, entonces no buscaríamos otro día. En el verso 9 dice, por tanto queda un reposo para el pueblo de Dios. Escucha, hay un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Mira, el descanso, el día del reposo es algo tan sublime para los judíos, es algo tan sagrado para los judíos. El día del reposo se ha convertido en algo tan sagrado aún para movimientos cristianos que lo han constituido un ídolo. Las iglesias sabatistas son las iglesias que se reúnen en sábado, no porque no tengan oportunidad de reunirse en domingo, porque ellos consideran que el sábado es el día del Señor, que es el día de reposo y que es un día santo y sagrado. En esas congregaciones se levantan antes de comenzar la reunión y comienzan a cantar el himno al sábado. Y empiezan a decir, sábado, día del Señor, gloria a Dios por el sábado. Después de que se levantan y ponen su mano sobre el corazón y dicen, oh sábado, cuán maravilloso eres por cuanto Dios te constituyó como el día del reposo. Ahora sí vamos a alabar al Señor. Y todos se sientan. ¿Cómo te puedes poner de pie para hablar del día del reposo y sentarte para hablar de aquel que creó el día del reposo? Siendo algo tan sublime, es algo
de lo que nos mantiene alejados del día del reposo real? La ley, las formas, el sentirnos cristianos. ¿Están tan alejados los judíos del día del reposo? El día del reposo le gusta al Señor porque es un día donde Dios descansó de sus obras y es un día donde el pueblo de Dios descansará de sus afanes. Descansará de todo lo malo, de todo lo perverso, de todo el dolor, donde solo habrá paz. El día del reposo que viene para nosotros. Amén. Así que penas, amarguras y frustraciones se acabarán. El día del reposo, pues, no es algo para venerar, es algo en lo cual necesitamos entrar. Es algo en lo cual necesitamos conocer. En el verso 11 dice así: procuremos, pues, entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Amén. Procuremos ser intencionales con Dios. Procuremos de verdad buscar a Dios, y buscando a Dios encontraremos la paz. Cuando encontramos a Dios, encontramos la paz. Yo les decía, es bueno orar por las personas. No es malo orar por las personas y que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. No está mal orar por eso, pero entiende la Escritura. Entendamos y no nos seamos solamente místicos. El hombre místico, la mujer mística, es la que cree que todo se arregla con un así sea, Dios dijo y abracadabra. Ven acá que voy a orar porque... Pero los hombres, las mujeres que profundizan entienden que la paz es Dios. Y que cuando buscamos a Dios encontraremos al Hijo, encontraremos a Dios y encontraremos la paz. Esta es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Cristo. Amén. Verso 12, Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Imagina, iglesia, imagina que tu frustración es una gran mochila. ¿Sale? Y esa mochila la traes cargada. Imagina que el temor es otro bolso. Imagina que el dolor es otro bolso. Y así cada cosa es una carga y otra carga y otra carga. Entonces todo ese paquete de mochilas y de cargas las traemos así. Amén. Ahora escucha lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Amén. Escucha, iglesia. Esas mochilas que traes no son como la mochila natural. Una mochila natural, te la pones, metes un brazo, metes el otro. ¿Cómo te la quitas? Sacas una, sacas otra. Amén. Pero tu mochila de frustración, tu mochila de conmiseración, tu mochila de conmiseración, tu mochila de amargura, ¿sabes a dónde está atada? Al corazón. Tu mochila está atada al corazón. Gloria al Señor. Continuamos. Tu mochila de frustración, de dolor, de amargura, está atada a tu corazón. Algunas de tus cargas están atadas a tus miembros, otras están atadas a tus oídos. Amén. Porque no podemos dejar de ver, no es la palabra. No podemos desver. ¿Me explico? Lo que ya viste, no puedes quitarlo. No podemos desver. No podemos desentir lo que ya sentiste. No podemos desescuchar. ¿Me explico? Lo que se dijo, lo que se vio, lo que se escuchó, ya fue. Y eso está atado a tu mente y a tu corazón. Entonces, para quitarte todas esas cargas, la Escritura dice que la palabra de Dios es viva y es eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma,
el espíritu y las coyunturas. ¿Sabes lo que hace la palabra de Dios cuando la leemos? Cuando la creemos, es un cuchillito, es una espada más filosa que una espada de doble filo. Y entra y penetra y se va hasta el corazón, se va hasta los oídos, se va hasta el alma y es capaz de cortar las ligaduras de tu problema. Y entonces el problema cae y la carga es quitada. Amén. Escucha, iglesia, es viva y eficaz y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón del hombre. Mira, no solamente se encarga de tus problemas presentes, también trabaja con tus problemas futuros, porque este cuchillo, esta daga es tan poderosa que aún puede discernir los pensamientos y las intenciones del corazón del hombre, porque aún trabaja con lo que está por venir. Y cuando la palabra de Dios ha trabajado, ¿cuántas veces te has sorprendido con un pensamiento por ahí voraz, con un dardo de fuego del enemigo de haz esto, haz aquello, dile lo otro? Y en el segundo después viene a tu corazón la palabra o el Señor habla y dice no, porque esto no es agradable ante los ojos de Dios. No, porque al hacer esto te vas a hacer más daño tú que el daño que puedas causarle a la otra persona. ¿Cuántas veces te ha sucedido? Bueno, eso es la palabra de Dios que discierne y que es capaz de llegar hasta los pensamientos del corazón del hombre. Amén. Así es como trabaja y dice, para que tu corazón sea de carne de nuevo, escucha la palabra, lee la palabra, deja que la palabra de Dios te ministre. Amén. Mira, la espada de dos filos, cuando hablamos de la armadura de Dios, no es una espada poderosa como lo creemos. Cuando nosotros hablamos de la espada de la palabra de Dios, nosotros pensamos en un espadón loco. Nosotros pensamos en una espada de esas grandes, gloriosas, con fuego. Pero cuando el escritor de Hebreos está narrando esto, él está pensando en una espada romana. Y la espada romana era de este largo. Era delgadita y era de este largo. Y uno puede decir, eso ni espada es, cuando mucho llega a cuchillo. Pero tiene esta cualidad de, al ser corta, delgada y filosa, puede penetrar donde las otras no. Puede llegar a tocar puntos que otras espadas no pueden. Y cuando habla de esto, de la palabra, dice que es así, como entra, penetra, corta la carga y la carga cae. Así dice el Señor. Procuremos pues entrar en aquel reposo, en el verso 11, Hebreos 4:11. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Y continúa diciendo, hablando acerca de que nuestro corazón no sea de piedra. La palabra de Dios es viva y eficaz. Y nos vamos al verso 13 donde dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Amén. Mira, no hay cosa creada que no sea manifiesta. Tenemos dos opciones, iglesia. O dejamos que la palabra de Dios manifieste y corte esas cosas, o dejamos que al final el mundo y la carne lo manifiesten. Vamos a Marcos 4:22. Marcos 4:22. Vamos a leer esa parte. ¿Lo tienes? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Amén. ¿Tú crees que porque lo escondiste muy bien, nadie se va a dar cuenta? Va a salir a la luz, tarde o temprano. Te lo firmo, tarde o temprano. Lo que no lidias con la palabra, y si no lidias con tu corazón de piedra, tarde o temprano va a salir a la luz. Y de la peor manera que te imagines. De la peor forma posible. Y de repente te vas a encontrar en un punto diciendo, ¿cómo es que yo hice esto? ¿Cómo es que yo llegué a este punto? ¿Cómo es que yo logré fallar así? No entiendo. Fue un ataque certero del enemigo. No te equivoques. La Biblia dice
que no hay nada oculto que no haya de ser manifestado. No hay nada escondido que no haya de salir a la luz. Y en otra porción dice, y lo que tú haces en tus cámaras más ocultas, lo que tú realizas en los lugares secretos, lo que realizas en tu cuenta falsa de Facebook, lo que haces ahí en tu cuenta de Instagram, donde nadie se puede meter, yo lo voy a gritar desde las azoteas. Y tú te quedas, wow. Así que tenemos de dos: o dejas que la palabra entre y corte todas esas cosas, o dejas que se manifiesten a la luz. Verso 14 al 16, y con esto terminamos. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Esto es lo más maravilloso, que todo lo que Dios nos está hablando acerca de cambiar nuestro corazón para poder entrar en el reposo de Dios y vivir en paz, todo esto dice, no tenemos un sumo sacerdote que nos está juzgando con un palo en la mano. Tenemos un sumo sacerdote que se duele con nosotros y por nosotros. Tenemos un sumo sacerdote que entiende y sabe de la tentación a la que estamos siendo sometidos. Conoce nuestras debilidades y se compadece de nosotros. De otra manera no hubiera provisto la salida. Pero todo lo que estamos hablando hoy es proveer la salida y con ella la forma de entrar en el reposo de Dios. Por último, en el verso 16 dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Cuando tú empiezas a sacar todo lo que hay dentro de ti y vas a la presencia de Dios, lo primero que vas a encontrar es misericordia. Es lo que dice la Escritura. Lo primero que vas a encontrar es misericordia. A Pedro no le dijo cuando fue con él y lo encontró y Pedro se echó al agua y lo alcanzó en la playa, y mientras él le decía, maestro, es que... Y Pedro quería decirle, te fallé, te traicioné. Tú pusiste tu confianza en mí para que yo pastoreara a mis hermanos y yo te traicioné y yo te negué. Y antes de que hablara Pedro, Jesús le dice, Pedro, tranquilo, mi niño, te veo flaquito, no has comido, ¿verdad, mi rey? Pero Señor, tranquilo, Pedro, después arreglamos eso. Ándale, ponte a comer. Y le prepara ahí una comida sabrosona. Así que cuando venimos al trono de la gracia, lo primero que encontramos es misericordia. Y después dice, hallamos gracia de Dios. ¿Para qué? Para socorrernos. Para socorrernos en esta necesidad, en este dolor, en este pecado o en esta falla. Así que si usted quiere entrar en el reposo de Dios, dice el escritor de Hebreos, no sea como aquellos que se perdieron. No sea como aquellos que Dios salvó y en el camino se arrepintieron. No sea como aquellos que no quisieron cambiar su entendimiento. No sea como aquellos que no quisieron confesar. Venga al trono de la gracia y entonces todos podemos escuchar, entra en el reposo de tu Dios. Esta es la imagen que tiene Dios en mente. Usted, el campo, el aire y Dios. Nada más. Descansa. Dios quiere que descansemos cuando estemos en casa. Amén. Gloria al Señor. Inclina tu rostro, vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por tu fidelidad, Señor. Gracias, Dios, porque nos has cuidado de día en día, Señor. Hoy te agradecemos también porque nos hablas de esto, Dios. Hoy reconocemos, Señor, que algunos de nosotros, Señor, tenemos un corazón duro, Señor, como la roca. Hoy sabemos, Dios, que la amargura no solamente tiene que ver con malas caras, Señor. Hoy nos damos cuenta de que venimos cargando amargura desde hace muchos años y que no hemos querido confrontar nuestros dolores, nuestros pecados, Dios. Que vivimos, Señor, una falsa cristiandad, Dios. Que decimos ser cristianos, Dios, pero nuestro testimonio grita que no lo somos. Así que te pedimos perdón, Dios, porque tal vez nos alejamos mucho, Señor, y nos hemos alejado mucho de tu presencia. Padre Santo, te pedimos que tomes el control nuevamente, que tu palabra, Señor, nos ministre todos los días, Señor, que vaya hasta el fondo de las cosas, que corte, Señor, lo que no te agrada, que deseche las cosas que te ofenden, Dios,
que nos ayude, Señor, a sacar a la luz, Señor, todas las cosas que hemos guardado en la oscuridad. Ayúdanos, Señor, porque no queremos que ninguno en esta casa se pierda. No queremos que a ninguno en esta casa le falte el temor a tu presencia, Señor. Queremos, Señor, una congregación de hombres y mujeres con un corazón de carne, que ama, que fluye con la presencia de Dios. Padre Santo, gracias porque tú sabes quiénes somos. Tú sabes nuestras tentaciones y nuestros dolores. Gracias, Dios, porque estás listo para ofrecernos misericordia. Gracias, Señor, porque estás listo para darnos tu gracia. Socorre, Señor, a aquel que lo necesita. Comienza conmigo, Dios, y ayúdame a hacer cambios, Señor. Quiero un corazón que de verdad sea de carne para ti. Quiero entrar en tu reposo, Señor. Quiero descansar. Y creo que cada uno de los que estamos aquí, Señor, buscamos eso, Señor, la paz para nuestra alma. Gracias, Dios, porque la encontramos en ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.